Mis estimados aprendices del Tecnólogo en Supervisión de Sistemas de Agua y Saneamiento, oferta cerrada con FQ, muy buenas tardes ya. Paso por acá a desearles un feliz inicio de semana y a dejarles los documentos y la información que vamos a analizar esta semana para resolver las dudas el jueves. Comencemos por recordar que estamos en el material de apoyo que se llama Análisis e Interpretación de Muestras, que lo pueden encontrar en su Sajuna. Recuerden que ya tenemos Sofía, así que las personas que de pronto tenían inconvenientes con Sofía porque no tenían la clave o alguna cosa, ya pueden iniciar sesión en Sajuna porque ya Sofía está funcionando bien desde la semana pasada. Recuerden que todavía estamos en nuestra etapa de proyecto denominada fase 2, implementación, actividad de proyecto 3. Y que conmigo están analizando este segundo material de apoyo que se llama Análisis e Interpretación de Muestras. Bueno, ese es el recorderis como para las personas que han estado como un poco ausentes de la formación y están arrancando apenas. Bueno, en este documento comenzamos la semana pasada con lo que son los análisis físico-químicos en laboratorio. Estuvimos analizando algunos de ellos de los que ya hemos hablado mucho, como la turbiedad, el color, la temperatura, la conductividad, el olor y el sabor, el pH, y llegamos a este tan importante denominado alcalinidad. Y dijimos que la alcalinidad en el agua se debe a tres factores. La alcalinidad puede ser por bases fuertes o hidróxidos, o puede ser por carbonatos o bicarbonatos, y eso es lo que determinamos en laboratorio. Aunque la normativa, la resolución 2115 nos pide en general, nos dice el valor máximo de alcalinidad total es en laboratorio la determinamos, es importante identificar la diferencia si es por hidróxidos o es por carbonatos y bicarbonatos. Recuerden que la alcalinidad tiene un efecto en la salud que es indirecto, pero sí es directo económicamente porque genera daños en tuberías. Entonces, por eso es importante determinar cómo a qué tipo de alcalinidad se refiere. Recordemos, recordemos aquí un pedacito de, porque lo vimos, estoy queriendo recordar solamente para que retomemos ahora lo que es alcalinidad y miremos lo nuevo que es dureza y se den cuenta que es muy similar. Grupos de carbonato, bicarbonato y grupos oxidrilos en el agua, y que la concentración de lo mismo depende principalmente del pH de la muestra de agua. Entonces va a predominar una u otra especie dependiendo del pH. Pero independientemente de la especie que esté contribuyendo a la alcalinidad, esta se va a expresar en las unidades de miligramos de carbonato de calcio por litro, independientemente, como dijimos, se deba a una u otra especie que esté contribuyendo a la alcalinidad. Ese es la primera cosa que debemos tener en cuenta, que es muy importante. La alcalinidad, al igual que la dureza, se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio. O sea, no es normalidad, no es molaridad, no es miligramos no, es miligramos de carbonato de calcio, así lo exige la normativa. Ese es el primer detalle. Bueno, hemos visto en los diferentes documentos que hemos analizado que, si bien es cierto, como indicador, por lo general, el primero siempre es fenolftaleína, el segundo puede tener variaciones, ¿cierto? Cada laboratorio utiliza el que mejor le resulte de acuerdo al tipo de agua que analiza. Puede ser un indicador mixto con negro derito cromo,
puede ser un naranja de metilo. En este caso utilizan un indicador que se llama Eliantin, pero el principio es el mismo. Miren que les van a hablar de un pH 8.3 y de un pH 4.5, que fue lo que vimos en el documento del IDEAM, la clase pasada. Este último, el también es conocido como en el pH, y podremos observar lo siguiente. A medida que se titula con el ácido, vamos a observar que se produce un descenso del pH. Al llegar a este punto vemos que hay un marcado descenso del pH y va a estar el punto de inflexión o punto de equivalencia acá en el valor de 8,3. Aquí la mayor parte del carbonato se convierte a bicarbonato y el color de la fenolftalina cambia de rosado a incoloro. Este punto representa las concentraciones tanto de grupo oxidrilo como de carbonato en la muestra. Entonces acá sería el primer punto de equivalencia, el primer cambio de coloración, y luego si se continúa titulando con ácido, vamos a observar que a medida que se adiciona el mismo, va a producirse una disminución gradual del pH hasta llegar a un punto de 4,5. En este punto se produce la conversión de la mayor parte de bicarbonato a ácido carbónico y dióxido de carbono. Algo muy importante, acá tenemos que mencionar que no pueden coexistir el grupo oxidrilo con el bicarbonato. Bueno, ese pedacito era el que les quería mostrar para que recuerden que para hacer este tipo de análisis más precisos, además del indicador, que son sustancias que cambian de color a determinado pH, utilizamos pHímetro. Entonces, la solución, además de tener el indicador, tiene la sonda del pH dentro para ir analizando a qué pH estamos. Entonces, miren que esto es obvio, tenemos un agua que suponemos alcalina, o sea, que tiene bases dentro y que la estamos neutralizando con ácido. Lo que metemos a la bureta, recuerden que es ácido sulfúrico 0.02 normal o 0.01 normal. Y si vamos adicionándole ácido a una solución de agua o a una muestra de agua más bien, que es básica, pues vamos a ir haciendo que su pH disminuya. Entonces, lo primero, en 8.3, si la muestra de agua se pintó rosada con la fenolftaleína, pues se va a poner transparente. Entonces, aquí anotamos el primer volumen de pH de ácido gastado. Si seguimos adicionando ácido, pues el pH va a seguir bajando, entonces lo bajamos hasta 4,5, que es donde el naranja de metilo cambia de color naranja como a rosa o transparente, o el indicador compuesto cambia también su coloración. Entonces, lo importante es utilizar un indicador que nos permite identificar estos cambios, y si no lo hacemos con indicador, pues hacerlo con el pH. Entonces, este es uno de los volúmenes que anotamos para hacer el cálculo de la alcalinidad de la fenolftaleína, y de aquí a acá anotamos el segundo volumen. Entonces, ya saben que una es la alcalinidad debida a los hidróxidos, otra es la alcalinidad debida a carbonatos y bicarbonatos, y la suma de las dos es la alcalinidad total. Bueno, ¿qué más tengo por acá para contarles? Voy a compartirles el procedimiento para análisis de alcalinidad de la empresa de EPQ, que me lo compartió el ingeniero César, para que ustedes en clase se los paso el jueves, igual aquí se los voy a mostrar, para que ustedes tengan en sus manos el documento oficial con el que su empresa hace alcalinidad. Entonces ya no vamos a estar que el IDEAM utiliza naranja de metilo, que es que el instituto utiliza, no, aquí está estandarizado porque la empresa estandariza sus procedimientos, está estandarizado qué usar y cómo hacerlo. Entonces, miren que es un documento muy completo
donde tienen algunas definiciones generales. Entonces, miren aquí de lo que hablábamos: la alcalinidad total, la capacidad del agua para neutralizar ácidos, y representa la suma de las bases que pueden ser tituladas. La alcalinidad se determina por titulación con una solución estándar de ácido mineral fuerte o los puntos sucesivos de equivalencia de bicarbonato y el ácido carbónico a pH entre 4,5 y 4,3. La alcalinidad en el agua se expresa como la cantidad equivalente de carbonato de calcio en miligramos por litro. Y se determina cuando el punto final de la titulación se obtiene un pH de 4,5. O sea, aquí les están diciendo, aquí es así como hacemos la alcalinidad. Miren, la alcalinidad de la fenolftaleína se obtiene cuando el pH es a 8,3 y la alcalinidad total cuando la alcalinidad está a 4,5. Si nosotros no quisiéramos determinar alcalinidad de la fenolftaleína, sino de una vez alcalinidad total, solo utilizamos el indicador mixto, o ahora miramos cuál utilizan acá en EPQ, y simplemente anotamos el valor final del volumen. Y todo ese valor final del volumen reemplazado en la fórmula, pues nos va a dar de una vez la alcalinidad total, pero no sabríamos qué parte de esa corresponde a hidróxidos y cuál corresponde a carbonatos y bicarbonatos. Bueno, aquí les explica claramente cómo manejar los blancos, tanto de los reactivos como de la muestra como tal. Recuerden que siempre en laboratorio estamos valorando frente a algo. Entonces el blanco es por lo general una muestra, pero de agua destilada, o sea, una muestra de agua que nosotros sabemos que está pura, que no tiene ninguna contaminación. Y ese es nuestro cero o nuestro blanco, que luego se compara con ya la muestra de agua que tomamos para determinar, pues para de pronto identificar si hubiera alguna variación o algún problema con algún reactivo. Está muy claro los reactivos a usar, está muy claro el método. Esto es muy interesante que lo lea muy despacio porque son definiciones. Definiciones que si no han venido quedando claras, este es el momento como para leerlas, y si hay alguna inquietud respecto a estas definiciones, pues poder resolverlas en clase. Se especifica siempre quiénes son los responsables de hacer estos parámetros. Por lo general, los responsables, pues esta responsabilidad está en manos del personal de laboratorio, pero ustedes son tecnólogos, están estudiando para fortalecer sus competencias, y es importante que en cualquier momento ustedes también puedan llegar a hacer un procedimiento de alcalinidad, dureza o lo que sea necesario, o sea, que no sea una cosa rara para ustedes. Es muy interesante porque en este documento se especifica desde el cuidado que se debe tener con el material de laboratorio a usar y con la toma de la muestra. Entonces, este método, miren, es aplicable a aguas potables de piscina, crudas y potables tratadas envasadas. Miren esto qué importante: nunca use ácido para la preservación de las muestras que se van a analizar. Hacer la determinación en 24 horas, o sea que el tiempo entre el muestreo y la llegada no sea mayor a 24 horas, y para cortos tiempos de preservación, y para 1 o 2 días almacenar a menos de 6 grados. O sea, si ya se va a más de 24 horas, dejarlo en una nevera a menos de 6 grados. Recoger las muestras en botellas de polietileno o de vidrio de borosilicato, preferiblemente 20 mililitros, y almacenar a una temperatura baja. Recuerden que en el muestreo garantizamos, porque eso sí nos toca a los tecnólogos, garantizar que la muestra permanezca a 4 grados centígrados. Llenar las botellas completamente, porque es un análisis físico-químico, y taparlas herméticamente. Bueno, aquí les dice, como les digo, deben leerlo con toda la calma y contarme si tienen alguna duda, porque estas son cosas que ya las hemos visto, entonces no las quiero como seguir leyendo, pero que es importante que ustedes recuerden. Aquí nos especifica la técnica de muestreo, el rango de trabajo
para el que es válido este método, nos da la introducción a lo que es la alcalinidad y el fundamento del método, ¿no? Lo que hemos estado hablando, que vamos a determinar alcalinidad por hidróxidos o bases fuertes, carbonatos y bicarbonatos. Y nos da como la especificación química de cómo reaccionan estos carbonatos y bicarbonatos en la muestra de agua. Y acá nos cuenta más sobre la alcalinidad de la fenolftaleína o alcalinidad cáustica, definida como la cantidad de ácido fuerte en moles por litro necesario para disminuir el pH de la muestra. Entonces, recuerden que la alcalinidad de la fenolftaleína nos determina alcalinidad por bases fuertes y hasta pH 8,3 y hasta pH 4,5 es la llamada alcalinidad por carbonatos y bicarbonatos y que todo ello se considera alcalinidad total. Con el indicador de fenolftaleína, también utilizan fenolftaleína y pH 8,3 está próximo al punto de equivalencia para las concentraciones de carbonato y dióxido de carbono y representa la valoración de todo el hidróxido y la mitad del carbonato, mientras que pH inferior a 4,5 está próximo al punto de equivalencia para el ion hidrógeno y el bicarbonato y permite determinar la alcalinidad total. Por lo que veo, no se utiliza otro indicador, solamente la fenolftaleína. Entonces, fenolftaleína, que se va a poner rosado. Si ustedes adicionan goticas y se pone rosado es porque hay alcalinidad por bases fuertes. Si no se puso rosado es porque no tenemos alcalinidad por bases fuertes y solo la alcalinidad será debida a carbonatos y bicarbonatos. No hay otro indicador. Una vez que ella pase de rosa a transparente, seguimos valorando con el pHímetro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no elevarnos y dejar que se pase el punto final de la titulación de 4,5. Aquí está la tabla. Con los valores de pH a los que debemos llegar, muy bien especificados. ¿Qué más tenemos aquí de interesante? Por aquí vi un cuadro. También están descritas las interferencias que pudiera haber, o sea, en el muestreo, en el jabón que se usa para lavar los tarros de muestreo, el material de laboratorio. Podemos dejar analitos o parámetros o sustancias que puedan hacer interferencia con la alcalinidad. Entonces, recuerden que un laboratorio certificado como el DPQ pues requiere la máxima precisión. Y por eso aquí les especifican absolutamente todo lo que pudiera intervenir o inferir en ese resultado para tratar de evitar cualquier error. Les cuentan el tipo de buretas el tipo de material, perdón, que necesitan de laboratorio. Entonces, miren, los equipos como en general los que deben tener para la preparación de los reactivos, el material volumétrico ya para la determinación, los reactivos que deben ser estándar, que quiere decir que deben estar preparados por una persona calificada y después de preparados, validados para garantizar que la concentración a la que dijimos que la habíamos preparado es con la que quedó. De lo contrario, lo que yo les decía, es probable que no les manden un ácido sulfúrico 0.02 normal, sino 0.0, no sé, 1996. Es por lo general muy exacta la concentración. Por aquí nos habla que si la alcalinidad yo vi por algún lado que decía que si la alcalinidad era menor a 200, eh, se podía usar una solución de ácido sulfúrico 0.02, si no, utilizar la 0.01. Estas soluciones se las mandan a ustedes preparadas. Entonces, importante que sepan que si hay un cambio en la concentración es porque desde el laboratorio se determinó como el rango en el cual está
la alcalinidad como tal. Si utilizan un indicador mixto, con rojo de metilo y verde de bromocresol en 100 mililitros de alcohol etílico o alcohol isopropílico. Bueno, entonces estamos utilizando fenolftaleína y sí estamos utilizando indicador mixto. Por acá está exactamente cómo preparar los patrones. Es un documento bien interesante. Y cómo calcular las desviaciones estadísticas de error, dependiendo de la muestra. Bueno, lo miramos como las dudas que tengan, que sean pertinentes al programa. Lo vemos el jueves. Obviamente, este documento tiene más información de la que nosotros analizamos dentro del tecnólogo, porque es un documento de calidad que va en pos de garantizar absolutamente toda lo necesario para para que la determinación no tenga errores. Entonces son documentos importantes, documentos largos, pero que tenemos que leerlos para estar al tanto de cómo se procede en el caso de que ustedes tengan que hacerlo dentro del laboratorio. Ellos utilizan una fórmula donde integran, o sea, esta ya es de alcalinidad total, no calculan primero alcalinidad por hidróxidos y luego por bicarbonatos, sino que esta es una fórmula donde se integra de una vez los volúmenes de las dos para sacar alcalinidad total. Miren, igual es la misma, es el volumen del ácido estándar, B es el volumen en mililitros del ácido hasta 4,3. Y C es el volumen del ácido estándar hasta pH 3. Y N es la normalidad del ácido. En últimas es un volumen por la concentración, por 50.000, entre otro volumen. Esa fórmula la miramos despacio el jueves con un ejemplo. Y acá nos cuenta las relaciones de alcalinidad, que esto ya lo habíamos visto, que si el resultado de la titulación con fenolftaleína es 0, pues toda la alcalinidad se debe a carbonatos y bicarbonatos, y aquí la explica con toda la precisión, como para que no hayan dudas al respecto. Especifica cuáles son los volúmenes de la muestra, aquí está. La explicación del tipo de alcalinidad. Entonces, este es un documento que les pido, por favor, revisen con tranquilidad, respondemos dudas y asociamos pues lo que ya vimos con lo que nos sea pertinente de este documento, que como les digo, tiene mucha más información de la que nos compete como tecnólogos, pero que es importante que como material de apoyo lo tengan disponible, o lo tengan a la mano, o lo recuerden. Bueno, además de la alcalinidad, que ya la quiero dejar pasar, vamos El primer cambio de coloración. vamos a cerrar aquí. Y nos vamos nuevamente al documento. Recuerden que la clase pasada estuvimos mirando por encima esto de la dureza. La dureza, al igual que la alcalinidad, es un parámetro que tiene una relación indirecta con la salud humana, pero directa en la parte económica, porque también daña, y esta sí que en mayor grado, las tuberías, especialmente cuando son metálicas. Se debe, a diferencia de la alcalinidad, que es por bases fuertes o bases débiles, la dureza se debe a la presencia de iones calcio y magnesio. La dureza total pues era la suma de iones, de lo que se consigue de iones calcio y iones magnesio, que son los determinables, aunque la verdad pues es que también si el agua presenta estroncio, hierro, manganeso, también hay una variación en la dureza como tal. Esta tabla que estaba como puesta más arriba de donde debía,
nos dice la clasificación de las aguas de acuerdo a esa dureza. Entonces, de 0 a 60 miligramos de carbonato de calcio por litro se considera un agua blanda, perdón, y se codifica como azul. De 61 a 120, moderadamente dura, se codifica como agua verde. Entre 121 a 180 ya se considera que el agua es dura, codificada con color amarillo, y mayor a 180 es muy dura y se codifica con el color rojo. La resolución 2115 que vemos aquí nos dice que dureza total en el agua no debe ser mayor a 300. Este es el valor máximo. Valor máximo aceptable es de 300. O sea que máximo en el agua de consumo podríamos tener un agua dura que no sea mala para la salud humana, pero que sí pueda tener afectación en los equipos. Recuerden que los equipos y la tubería es lo que más se afecta. Voy a colocarles, bueno, esto es importante. Controlar el parámetro de dureza es importante para la operación de las plantas de tratamiento. Si ésta empieza a exceder los límites permisibles, no solo se tendrá como resultado un agua no apta para el consumo humano, sino que la tubería empezará a tener obstrucciones, lo que hará una sobrecarga de presión en el sistema y la posible ruptura de equipos y accesorios, así como el incremento de la demanda energética que realizan las bombas. La dureza se controla principalmente con un equipo conocido como ablandador. De eso habíamos hablado ya el jueves. Voy a mostrarles cómo se hace la determinación en laboratorio, porque es lo que vamos a hacer en la práctica cuando la hagamos presencial en el centro. Entonces, pongámosle cuidado a este video, por favor. Perdón, que esto está como a mucha velocidad. Vamos. Siempre afuera la ureta. Vamos a que se formen hidróxidos de calcio, en este caso. Bueno, además de que
esa fórmula. Bueno, miren que hasta el momento hemos utilizado un reactivo distinto dentro de la bureta. Antes hicimos en alcalinidad, hicimos una titulación ácido-base y pues obvio pusimos un ácido dentro de la bureta. Acá vamos a utilizar otra sustancia, bueno, que también es un ácido, pero es más débil, es el ácido etilengdiamine-tetracético o EDTA, que ustedes lo conocen porque lo han usado para otras cosas, pero en este caso lo vamos a utilizar para titular dureza. Utilizan negro de eritocromo, que vieron que en esta universidad lo dosifican directamente sólido. Perfectamente se puede preparar de forma líquida para adicionarlo con gotas y acondicionan el agua con amoníaco. Eso siempre va a depender del parámetro. Aquí lo que quiero que miren es la fórmula como tal de la dureza. Tiene el mismo perfil de la fórmula de alcalinidad, un volumen, en este caso de EDTA gastado, una molaridad o concentración de la EDTA que es conocido y supervalidado y valorado, y un volumen de la muestra que ustedes aquí en este caso pues colocaron 25 mililitros, que ustedes van a colocar una cantidad absolutamente medida. Miren que estos tres eh, parámetros son exactamente iguales. Esto que ven aquí es nuevamente, como veíamos en la fórmula de alcalinidad, son puros factores de conversión que aquí van a ser distintos a los de la alcalinidad, que en alcalinidad teníamos aquí normalidad, acá tenemos molaridad. Entonces, con algunas variaciones dependiendo de la precisión del cálculo del peso molecular del carbonato de calcio, aquí la multiplicación no es por 50.000, sino que es por 100.000. Prácticamente esa es la diferencia. Sigamos mirando el resto de la titulación. Vamos a similar. Vamos a hacer la diferencia entre dureza total y la dureza cálcica. Bueno,
como se pudieron dar cuenta, el procedimiento es exactamente el mismo que tuvimos con la alcalinidad, solo que los reactivos son distintos. Pero tenemos que saber manejar una bureta, tenemos que conocer, tener la precisión de identificar el cambio de color de los indicadores o del pH en el caso que se haga de manera potenciométrica y aplicar una fórmula. Esa es prácticamente la determinación. Em, por acá estuve mirando la guía del IDEAM para dureza total en agua y nos muestra la fórmula general utilizada para dureza. En este video yo quiero que ustedes se involucren con la información, recuerden que la dureza total se debe a dureza cálcica y dureza magnésica, que se acuerden que se titula con EDTA, no con ácido, pues no con ácido sulfúrico, sino con EDTA, y que las fórmulas se relacionen con las fórmulas. Ya el jueves hacemos ejercicios, pero miren, la dureza total, lo que yo les decía, volumen de EDTA gastado. Concentración de DDTA gastado, en este caso concentración molar. Volumen de la muestra que ustedes colocan en el Erlenmeyer o en el Beaker para mezclarlo y poder identificar el cambio de color. Y en este caso no se multiplica por 50.000, sino que se multiplica por 100.091, que es con el valor absolutamente exacto del peso molecular del carbonato de calcio, el valor como de corrección de la fórmula. La dureza total, por lo tanto, va a ser la suma de la dureza correspondiente al calcio y la dureza correspondiente al magnesio. Si tenemos la dureza total y tenemos la dureza cálcica, pues la dureza magnésica será la resta entre la dureza total menos la de calcio. Eso es lo que aquí nos cuenta el IDEAM. Pero además, me acaban de compartir el procedimiento de la empresa. Entonces, al igual que en el documento anterior, en el objetivo se especifica exactamente a qué hace referencia, se identifica el método. Entonces, en este caso es para la determinación de dureza total por el método de valoración volumétrica con EDTA, ácido etilendiano tetracético, y según los requerimientos de la resolución 2115 como complemento al diagnóstico. Complemento al diagnóstico. Recuerden que veíamos que estos no son parámetros que se analicen todos los días en planta, pero que sí se analizan en laboratorio. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que siendo EPQ una empresa grande y fuerte, pues tienen el perfil para contratar personas expertas en laboratorio y el técnico y el operario y todo con su respectivo perfil. Pero de pronto una empresa de servicios de potabilización más pequeña, el tecnólogo tendría que hacer todo. Por eso es tan importante que ustedes tengan en cuenta que es cada uno de estos procedimientos y que sepan manejarlos. Recuerdan que yo les decía que cómo reconocemos el agua dura. El agua dura se conoce como aquella que dificulta el desarrollo de espuma al estar en contacto con el jabón, debido a que presenta una elevada cantidad de bicarbonatos y carbonatos de magnesio y de calcio. Aquí no es como el problema de los carbonatos y bicarbonatos, sino la presencia de magnesio o calcio. Eh, Nuevamente nos especifica claramente qué es cada cosa. Esto es muy importante, al igual que en el otro parámetro, que lo lean con toda la calma. Ya les voy a compartir voy a compartir los documentos para que lo revisen. Nuevamente les digo, tiene este protocolo más información, una información muy completa, pues porque es un laboratorio certificado, entonces incluso nos recuerda cómo deberíamos haber hecho el muestreo o cómo debemos hacerlo para evitar interferencias. Aquí está el fundamento del método.
El ácido tilendiamine-tetracético y sus sales de sodio EDTA forman un complejo de quelato soluble al añadirlo a las soluciones de algunos cationes metálicos. Si se añade una pequeña cantidad de un colorante tal como el negro deriocromo o cal magita, que también se conoce con ese nombre, o una solución acuosa que contiene iones de calcio y de magnesio con un pH de 10 a 10.1, la solución toma un color vino tinto. Si se añade EDTA como un reactivo de valoración, se pueden formar complejos de calcio y de magnesio y la solución cambia de color de vino tinto a azul, que marca el punto final de valoración. Debe existir presencia del ion magnesio para producir un punto final satisfactorio. La nitidez del punto final incrementa el aumento del pH. Sin embargo, el pH no se puede aumentar indefinidamente debido al peligro de precipitar el carbonato o el hidróxido de magnesio y debido a que el colorante cambia de color a valores altos de pH. Por ello, se debe asegurar siempre que el pH de la solución inicial se encuentre en un rango entre 10 y 10,5. La valoración volumétrica debe realizarse en un tiempo máximo de 5 minutos para minimizar la tendencia a la precipitación del carbonato. Como estamos hablando de sustancias químicas y de reacciones que no se ven a simple vista, debemos tener en cuenta todas estas condiciones para garantizar la fiabilidad del proceso. Entonces, miren, aquí que nos dice que EPQ utiliza en la bureta EDTA que debemos garantizar que la muestra esté en un pH de 10 a 10.1, utilizan como indicador negro de eritocromo y esperamos un cambio de coloración de vino tinto a azul. Eso es lo que esperamos con esa titulación. Los valores de referencia, aquí nos recuerda que la resolución 2115 establece al ser humano una concentración máxima de 300 miligramos de carbonato de calcio por litro. Las características químicas del agua para consumo humano de los elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos diferentes a los plaguicidas y otras sustancias que al sobrepasar los valores máximos aceptables tienen reconocido efecto adverso a la salud humana, deben enmarcarse dentro de los valores máximos aceptables. O sea, el valor de referencia de la dureza es general, pero si nosotros conocemos que es un agua que puede tener otro tipo de contaminantes, pues se deben analizar por aparte. Aquí nos habla de las interferencias y de que si conocemos o percibimos, o para evitar más bien interferencias, qué tipo de inhibidores podemos usar. Nos habla de las precauciones de cómo iniciar el método, agitando la muestra, la limpieza detallada del material, que la muestra siempre se debe diluir si es que se va a diluir con agua desionizada. Miren que nos determina con mucha precisión también las medidas de bioseguridad para trabajar este tipo de análisis, los equipos que vamos a usar, el material volumétrico que tenemos que usar, cómo preparar cada una de las soluciones. Miren, aquí está cómo preparar la solución de cloruro de amonio que mencionaba el video para, para regular el pH, cómo preparar el EDTA, a qué concentración debe ir, en qué casos, cómo comprobar que la solución de EDTA está bien, el negro deritocromo, deriocromo, cómo prepararlo, qué cantidad, la solución titulante a 0.01 molar, estandarizar el EDTA. Bueno, aquí nos muestra exactamente cómo preparar absolutamente todo lo que se puede usar dentro. Pues como les digo, por lo general en el protocolo de responsabilidad del químico contratado, pero en algunas empresas no tienen para contratar químico y tecnólogo, entonces el tecnólogo es el llamado
hacerlo. Por lo general sí le llevan los reactivos estandarizados, pero no siempre, así que tenemos que saber qué tipo de reactivos son los que tenemos que necesitar. Aquí están la forma de calcular porcentajes de error en el caso de que estemos haciendo muestras por duplicado. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando el sistema cuando el protocolo lo manda o el sistema lo amerite, no hacemos una sola determinación. Hacemos por duplicado o por triplicado. ¿Qué quiere decir eso? Que titulamos una vez y luego titulamos otra vez otra muestra y luego titulamos otra vez otra muestra para garantizar que los resultados eh, están dando iguales. Y si no están dando iguales, pues debemos calcular como el porcentaje de error o descartar alguno de los ensayos y repetirlos si es que encontramos que alguna cosa esté fallando. También nos explica, además de los duplicados, nos explica los blancos, los criterios de aceptación o rechazo. La aceptación de las muestras se da en el área de recepción. Se realiza de acuerdo a los criterios definidos para la guía de toma, preservación y envío de muestras. Desde ahí es responsable el analista. Pero recuerden que antes el muestreo es responsabilidad del tecnólogo. Las calibraciones necesarias, las preparaciones de la muestra y aquí paso a paso cómo realizar el ensayo. Miren, diluya la muestra con agua destilada si es que la concentración pues lo amerita, si se conoce la dureza, por una titulación preliminar, adicionar 90% de reactivo titulante, acidificar la muestra, titular con EDTA, cómo analizarla, cómo identificar los resultados. Aquí está muy, muy claramente detallado eh, todos los valores que que debemos tener en cuenta. Bueno, y aquí están las personas responsables del sistema de gestión de calidad. Estos documentos se los voy a compartir junto con los videos para que comiencen a leerlos con toda la calma, con que lean y tengan suficiente claridad. Con alcalinidad y con dureza, quedo tranquila hasta el jueves. El jueves revisamos dudas, hacemos ejercicios con números, ejercicios prácticos de estas dos y miramos algunos parámetros que nos faltan, algunas técnicas espectrofotométricas, porque lo demás que se analiza en agua se hace por lo general con espectrofotómetro y este es un equipo que ya lo vimos, ya vimos la teoría, ¿recuerdan? De qué es un espectrofotómetro, pero no hemos visto como algunas determinaciones específicas. Sin embargo, estos equipos no dan cabida a que uno se invente nada. Ellos le van diciendo qué hacer, si es un equipo que requiere identificar la longitud de onda, le dice, ¿usted qué quiere medir? Ah, que yo quiero medir hierro, entonces cuadre la longitud de onda en tantos nanómetros. Una vez que uno lo hace, le dice, listo, ahora ponga el blanco ya sabemos que es agua destilada lo más pura posible. Una vez puesto el blanco, él le dice, coloque en la muestra, en la celda y adicione un sachet o un sobre de tal reactivo y de tal otro, espere tantos minutos y con un cronómetro le cuenta los minutos, luego adicione este otro. Bueno, le dice exactamente qué hacer hasta que finalmente le dice, coloque la celda en el espectrofotómetro, tápelo y mire, son muy inductivos, o sea, le dicen a uno paso a paso exactamente qué hacer, entonces como que no hay pierde. Lo único que requiere la aplicación de una fórmula y como de más trabajo personal es esto. Vamos a dedicarnos, de hecho, mañana tengo reunión con el profe John. Nos vamos a poner de acuerdo para hacer una sola valoración de esto, tanto de mi parte como de parte de él, porque pues el análisis
o el contenido es el mismo. Y en esta parte vamos a dedicarnos a lo que es agua potable, potable, o sea, análisis que se hacen del agua potable, porque aquí en el documento tenemos otras como oxígeno disuelto, DBO, DQO y sólidos que son más específicos al agua residual. Entonces, que este trimestre dejemos muy claro cómo se hacen los parámetros de agua potable para que el próximo ya nos dediquemos en la competencia referente a agua residual, nos dediquemos a agua residual. Lo que sí nos falta de aquí, después de ver estos parámetros que son espectrofotométricos, es lo de la prueba de jarras, que ustedes lo conocen muy bien, pero que, bueno, algunos de ustedes lo conocen muy bien porque lo hacen a diario, otros no, entonces le vamos a dar el tiempo para entenderlo. Ese es el asunto, mis estimados aprendices, entonces voy a compartirles esta información para que por favor lean con todo el juicio, anoten las dudas, subrayen lo que no entiendan y me cuenten el jueves cuando hagamos los ejercicios, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Espero que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos el jueves.